Muy buenas noches, jóvenes. Somos, ¿cuántos somos? Buenas Ok, buenas noches a todos. Listo, podemos empezar entonces, ¿ya? Hoy vamos a continuar el tema uno que dice historia de los números. Estamos yendo hacia otro punto ya, que es el tema de qué son las cantidades numéricas. La clase anterior habíamos estado hablando de una secuencia numérica muy conocida que es la serie de Fibonacci. Y aquí dice algunos, vamos a decir, algunas adiciones a lo que estábamos hablando. Y, la serie de Fibonacci tiene una característica, ¿no? Y es la siguiente. Los números secuenciados, vamos a ver si activo esto, los números secuenciados tienen una apariencia de ser, vamos a decir, primero, números enteros, pero esta secuenciación se caracteriza porque un tercer valor es el resultado de la suma de los dos anteriores. Entonces, estuve investigando un poquito y normalmente la serie nosotros la armamos de este modo, ¿no? Los dos anteriores para llegar a 2, 2 más uno para llegar a 3, 2 más 3 para llegar a 5. Pero existe lo que se llama una fórmula, la fórmula general de la serie de Fibonacci, que ya vendría a ser esta que está acá, donde para poder calcular el término enésimo de la serie, lo único que necesitamos saber es el constante áureo, que sería este constante, ¿sí? El 1.618034. Entonces, por ejemplo, si aquí está buscando el término 16 de la serie de Fibonacci, entonces lo único que hace es reemplazar el símbolo cita por el número áureo y pues divide entre la raíz de 5, que es otro constante que es parte de la fórmula. Nos encontramos con un resultado como, por ejemplo, 987.00011, que por aproximación ya lo dejaríamos con el valor entero, porque la serie Fibonacci se caracteriza por armarse por números enteros. ¿Y de dónde sale este número áureo? Bueno, es una proporción que ellos descubrieron, ya que este valor sale eh, de, vamos a decir, de la división, si lo quieres ver, es una proporción en realidad, el número áureo, pero si tú divides dos términos de la serie de Fibonacci, te vas a encontrar con esta proporción áurea, ¿ya? Entonces, por esa razón, por ejemplo, si yo tengo el término 16 de la serie que hemos calculado que es 987 y lo multiplicamos por el número áureo, nos vamos a encontrar con el siguiente término de la serie. Aquí, por ejemplo, como tengo el término 16, a multiplicar por un número áureo me da la opción de calcular el término 17 de la serie de Fibonacci, que es 1597. Entonces, de ahí es que viene la proporción áurea, ¿ya? Este número es conocido como el constante de oro, el número de oro, pero normalmente se hizo muy famoso porque resultaba pues una proporción interesante que permitía secuenciar la serie de Fibonacci a través de un producto. Bueno, eso era para cerrar esta parte. Interesante esta secuenciación numérica, ¿ya? Y pues como comentaba en clase anterior, esta es una secuencia que está en muchos, vamos a decir, en muchos objetos del mundo real que tienen aspectos de caracol, ¿no? Aspectos caracolados, ¿ok? Con esto que hemos dicho, ahora vamos a pasar al siguiente punto para continuar con lo que es la clasificación de los números, ¿ya? Tanto en matemática como en álgebra se suele clasificar a las cantidades numéricas, ¿no? Porque hay necesidad de determinar lo que se llaman los dominios que le corresponden a las funciones o las relaciones que utilizamos en la matemática. De todas maneras, por ahora, a nosotros nos van a servir determinar los tipos de números que se manejan en nuestro ambiente para poder determinar a qué conjuntos pertenecen diferentes operaciones que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, a veces nosotros solemos confundir operaciones porque no sabemos reconocer a qué conjunto pertenecen las cantidades que estamos manejando. Entonces, esto no es tan complicado. Vamos a empezar primero con este punto. Acá la vamos a marcar. Ok, vamos a empezar a mirar este conjunto para generalizar primero.
Empezando con el conjunto más pequeño, que es el de los números naturales. Los números naturales son aquellos que están desde la unidad hasta el infinito positivo. Fíjense que estamos hablando que los naturales son infinitos. En realidad, todos los números o los conjuntos números son infinitos, pero lo importante es en tomar en cuenta en qué rango de valores tiene validez, ¿ya? Entonces, los naturales de uno a infinito. Algunos libros hacen, vamos a decir, una especie de discusión sobre este tema, porque ellos dicen que el cero debería ser parte de los números naturales, pero tradicionalmente no se lo toma en cuenta al cero dentro del conjunto de los naturales, porque ya el cero va dentro del conjunto mayor que está encima, que es el conjunto de los números enteros. Entonces, el conjunto de los enteros va a ser el cero y del uno al infinito positivo, así como también del menos uno al infinito negativo, ¿no? Entonces, si tú miras el eje cartesiano, está dado por números enteros, porque el origen, el punto central parte en cero, para la derecha están los positivos y para la izquierda los negativos. Interesante también no ir a memorizando lo que son los símbolos, ¿no? Los naturales se conocen por la N mayúscula, los enteros por la Z mayúscula y tomar en cuenta también el tema del conjunto, ¿no? Los enteros es un conjunto mayor que tiene a todos los naturales. A este nivel también tenemos el conjunto de los números racionales y los números irracionales. Y aquí ya vemos una clara, vamos a decir, disjunción. O sea, los racionales e irracionales son disjuntos porque no tienen ningún elemento en común. Normalmente a los racionales les clasificamos como una relación que hay entre dos números enteros a través de la fracción, ¿sí? Pero el resultado de la operación de división entre estos dos enteros nos va a dar un número periódico con repetición periódica. Eso quiere decir, por ejemplo, que la parte decimal se va repitiendo hasta el infinito, o un número donde el número de decimales es finito. En este caso, por ejemplo, 0,125 solo tiene tres decimales y eso es considerado un número racional. Al otro lado, por lo contrario, tendríamos a los irracionales, en el cual, por ejemplo, estarían participando, que bueno, también resultan de la división de dos números enteros. Sin embargo, al realizar la operación nos encontramos con dos cantidades que no llevan una repetición periódica, ¿sí? Y que su número de decimales que tiene, es decir, lo que está después del puntito, suelen tender al infinito sin ninguna repetición periódica. Entonces, también normalmente suele representarse los irracionales a través de la raíz. Por ejemplo, estos son irracionales. La raíz cuadrada del 5 sería un irracional que se lo podría representar. El pi, el número de pi, que es la relación entre el radio y el diámetro de bueno, el perímetro y el diámetro más bien de una circunferencia, también entraría dentro del conjunto de los irracionales. Si tú te acuerdas, el pi, por ejemplo, es 3,141516 hasta el infinito, donde los números que van en la parte decimal no tienen pues una repetición periódica realmente. Ahora, el conjunto de los racionales más los irracionales llegaría para nosotros a ser el conjunto más grande de las cantidades, que es el conjunto de los números reales. Entonces, hasta este nivel, esta es la clasificación, vamos a decir, que generalmente se la toma en cuenta a la hora de trabajar con operaciones de cálculo o lo que son los dominios de funciones que a veces necesitamos definir. Sin embargo, aquí me gustaría que tomemos en cuenta también esta otra relación que tengo a este lado, es otra clasificación que incorpora algo que no está en el lado izquierdo. ¿Ya? Si te fijas, es similar la clasificación que estamos haciendo, toma los naturales, los enteros, el mismo concepto, el cero es parte del entero, pero no natural. También están los racionales, aquí ya nos está mostrando claramente la proporción entre los dos enteros que es producto de los racionales. Y aquí ya hablando de los irracionales, que es otra proporción entre dos enteros, pero pues ya vimos la diferencia, ¿no? De por qué es uno y el otro racional. Ahora, si bien aquí están los reales, tal y cual está la anterior gráfica, aquí incorpora un nuevo concepto que es denominar a los números complejos, donde también toma en cuenta un subconjunto que es disjunto completamente de los reales, que son los números imaginarios.
La representación de un imaginario, miren, para no olvidarnos, de repente es buena idea. Vamos a ver si lo graficamos de esta manera. Cuando me hablan de un imaginario, normalmente imaginamos la raíz cuadrada de algún negativo. El que generalmente se toma en cuenta es la raíz cuadrada de -1. Y nosotros para representar la raíz cuadrada de este negativo utilizamos el símbolo del número imaginario, que es la I minúscula, ¿sí? Entonces, ese sería el conjunto de los imaginarios. Y bueno, en matemáticas eso llevó a solucionar el problema de que había cantidades que no se podían resolver o operar a través de las operaciones aritméticas y pues gracias a que incorporaron el concepto del número imaginario, ya tenían una solución más práctica. Bueno, entonces ahora, con esta clasificación que hemos visto a nivel general ya y que la he ido explicando, vamos a ir detallando las características de cada tipo de número y vamos a ver algunos ejemplos también puntuales. Acá hice una tabla comparativa que de repente dice mucho de lo que yo estaba mencionando. Está en la tabla comparativa lo que es el tipo de número, la definición, lo que le caracteriza y algunos ejemplos de ese tipo de número. Cuando ustedes revisen este material que va a estar en plataforma, por favor tomen en cuenta las relaciones que hemos ido mencionando mientras iba mostrando la gráfica interior, pero para puntualizar y mejorar un poquito nuestro conocimiento, voy a detallar algunas a continuación. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a hablar del número natural, que pues se caracteriza por, ya saber que son números enteros, todos positivos. Vamos a ir viendo un detalle sobre los naturales. Entonces se lo identifica con el símbolo n, se lo puede definir como todos los enteros positivos, pero mayores que el cero, es decir, que el cero no entra, ¿ya? Algunas propiedades que saltan a la vista de los números enteros, acuérdense, la serie de Fibonacci es un conjunto de números enteros, es el hecho de que a partir de un número entero cualquiera, siempre hay un sucesor, porque son infinitos. Si yo te hablo del número 100 entero, el sucesor es el 101. Si te hablo del número 1.000.000 entero, el sucesor es 1.000.001. Y así hasta el infinito. Entonces, otra característica también es el hecho de que los números naturales son mayores que uno. Eso es importante tomar en cuenta también, porque de repente en algunos textos nos hablan de que el cero eh, tiene ciertas características, pero tenemos que tomar en cuenta de que el cero no es parte de los números naturales y por lo tanto lo debemos depreciar, ¿sí? Por otro lado, algo importante a tomar en cuenta son las características. Esto creo que ya hemos hablado en algún momento en clase, pero acá ya lo puse en la diapositiva para que lo repase. Ya, estas características en los números naturales es importante tomar en cuenta porque a veces necesitamos trabajar con datos que son del mismo conjunto numérico. Entonces, la suma y el producto de dos naturales siempre nos va a resolver un número entero, o perdón, un número natural, siempre. Sin embargo, la operación aritmética de la resta o la división a veces nos van a devolver un resultado entero y otras veces, o perdón, un resultado natural y otras veces no. ¿A qué me estoy refiriendo? Si aquí, por ejemplo, tú más, no sé, 100 más 50, fíjate, dos números enteros te está devolviendo un número entero. Pero si casualmente yo tomo un valor 50 y a este valor le resto el 100, la regla, ¿no?, de la operación de resta dice que se queda con el signo del mayor. El mayor valor aquí es 100, por lo tanto el signo va a ser negativo. La resta es sustracción, entonces, ¿cuántos queda de quitarle al mayor? Al 100 quitarle 50, me quedo con 50. O lo que es lo mismo, 50 menos 100 queda en menos 50. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un efecto de la operación de la resta donde ya no estamos teniendo un número natural. Aquí lo que podemos observar es que pues, el resultado, o sea, el menos 50, ¿no?, que he obtenido, ya no pertenece al conjunto de los naturales, ¿no es cierto? Entonces, listo.
Con eso ya estuvo. Lo mismo va a suceder con la operación de la división, ¿no? La división, por ejemplo, si yo tomo algo tan sencillo como dividir 2, que es un entero, al dividir entre otro entero, que es el 5 o 5 medios, ¿sí? Para que sea más fácil darnos cuenta, ¿sí? Un entero dividido entre otro entero me da 2,5, ¿no? Y 2,5 ya no entra dentro del conjunto de los números naturales, o sí entra, ¿no? ¿Verdad? Porque tiene parte decimal, eso ya nosotros lo vamos a incorporar dentro del conjunto de los reales, ¿no? El valor 2,5, como tiene parte decimal, se va a decir que a este ya pertenece ahora al conjunto de los reales, por lo tanto, no pertenece al conjunto de los naturales. Entonces, ese detalle son propiedades que hay que tomar en cuenta sobre lo que es el comportamiento de los números naturales. ¿Listo? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a volver entonces a nuestro cuadrito comparativo. Vamos a ver ahora otro que son los números racionales, que sabemos que es la proporción entre dos valores enteros, que se caracteriza porque la parte decimal es un número finito de decimales o porque tiene lo que llamamos una repetición periódica, ¿no? Entonces, damos algunos detalles sobre, vamos a borrar el anterior apunte, ¿ok? Entonces, los números racionales se caracterizan porque normalmente los simbolizamos con vamos a apuntar acá, lo simbolizamos a través de la letra Q mayúscula del número racional, ¿sí? Viene de la palabra cociente y básicamente nos da la relación o la proporción entre dos valores enteros. Aquí, por ejemplo, nos están dando 12 dividido entre el 10, me da igual a 6 quintos. ¿Cómo lograron esta proporción de 6 quintos? Lo vamos a ver recién en la siguiente clase cuando estemos hablando de los números fraccionarios, que es lo que deriva del número racional, de donde deriva el número racional. Pero por ahora, si les es familiar, por favor, acá lo que se ha hecho es simplemente una simplificación, la mitad del 12 es 6 y como quité la mitad en el numerador, también en el denominador, la mitad de 10 es 5 y de ahí llego a 6 quintos. Entonces, normalmente si tú divides 6 entre 5 te vas a encontrar con un resultado que es 1,2 y eso es que tiene después de la coma un solo decimal, por lo tanto tiene un número exacto de decimales, es 1,2 y listo. Pero también aquí van a entrar los números periódicos con repetición periódica, que es cuando en la parte decimal el valor se va repitiendo constantemente. Por ejemplo, el 2,6666 hasta el infinito se lo puede reducir a través de 2,6 con el símbolo o con el guión bajo en la parte superior del número que se repite periódicamente. Y esta, vamos a decir, este valor real o este valor con parte decimal de donde sale de división del 24 entre 9, que si nuevamente lo pasamos a simplificación, mitad de 24 es 12, pero el 9 no tiene mitad, por lo tanto intentaré la tercia, ¿no? La tercia de 9 es 3 y la tercia de 24 es 8 porque 3 por 8 me da 24. Entonces de ahí sale la proporción 8 tercios, que en el fondo es 2,66. Entonces, de esta manera, existen un montón de ejemplos en los cuales nos podemos encontrar con valores que al momento de hacer la operación de fraccionaria, nos encontramos con un decimal, con finito, un número finito de decimales o unos decimales que se van repitiendo de manera periódica. ¿Ok? Vamos a grabar esto más y ahora volvemos a la clasificación nuevamente porque es importantísimo tomar en cuenta ahora el siguiente grupo. Nos tocaría ver ahora a los irracionales. Los irracionales se los clasifica a través de la letra I, ¿ya? Y a diferencia del anterior, vamos a hablar de números donde la parte decimal no tiene repetición periódica y pues normalmente su parte decimal es hacia el infinito, es decir, que no tiene límite.
Y así por ejemplo, están clasificados el constante pi, que todo el mundo conoce, el constante de Euler también, la E, ¿sí? Y la raíz cuadrada del 2 que también resulta de este estilo, ¿ya? Veamos a un detallito interesante sobre los números irracionales. Normalmente se lo representa a través de la letra I mayúscula. Esto es importante. Recuerden que el número imaginario se lo representa con la I minúscula. Entonces, al irracional con la I mayúscula o la Q de racional, pero con un asterisco en la parte superior para diferenciar. Entonces, bueno, creo que no hay mucho que hablar, aparte del hecho de que normalmente resulta de un número racional, más bien tiene en la parte decimal, vamos a decir, infinitos números, y estos números no son de repetición periódica. Lo único que tal vez podríamos decir es que podemos señalar muchas constantes que se utilizan en matemáticas que pertenecen a este conjunto de los irracionales. Entonces, el pi, que es el más conocido por ustedes, estaría por acá, el 3.1415 para adelante. El número de Euler para calcular el logaritmo neperiano, se utiliza mucho en cálculo, que es 2.71, etcétera. Y el número áureo, pues ya lo estuvimos estudiando hace un momentito, que es un constante que nos sirve, por ejemplo, para calcular el término enésimo de la serie de Fibonacci, ¿no? Entonces, con eso volvamos para la tabla comparativa y creo que de acá nos vamos a ir directamente al número imaginario, que es poco conocido porque normalmente eso se utiliza en matemáticas, si no me equivoco, en cálculo 1 lo deben tener seguro en el material, para que ustedes realicen operaciones algebraicas utilizando el número imaginario. Entonces aquí hay un buen ejemplo, pero veamos lo que tengo acá sobre este tema de los imaginarios. Se lo simboliza con la letra I minúscula. Bueno, de repente Herón, pues ya en su tiempo, este griego había creado el concepto del número imaginario, pero no fue hasta la época del italiano Cardano que desarrollaron reglas para hacer operaciones como la multiplicación, como los números imaginarios. Estamos hablando del siglo XV, más o menos, ¿no? Entonces, aquí estoy intentando, por favor, mostrar con un ejemplo a qué nos referimos con el número imaginario. Por ejemplo, aquí tiene el -2 elevado al cuadrado. Y nosotros sabemos que una potencia, también lo vamos a repasar más adelante, resulta del producto por sí mismo, ¿verdad? Si es al cuadrado, es la multiplicación de esta cantidad por sí misma. Entonces tengo -2 multiplicado por -2. Entonces, cuando revisemos la regla de signo que te toca enseguida, vamos a ver que en la operación de multiplicación el signo se trabaja así. Menos por menos da positivo. Entonces, aquí, por ejemplo, el 4 queda como más adelante y el 2 por 2 sería el 4 positivo. Entonces, estamos hablando que el -2 al cuadrado equivale a un 4. También podría yo hacer lo mismo con valores con decimal, ¿no? 1.3 al cuadrado es 1.3 por 1.3, lo cual me da 1.69. Sin embargo, cuando yo tengo que tratar, vamos a decir, con un valor negativo dentro de la raíz, aquí por ejemplo, por favor, esto es una raíz de cuadrada, ¿no? Cuando no me dan el radical que tiene la raíz, se supone que es 2, ¿sí? La raíz cuadrada de -4. Voy a hacer un desglose similar a este, ¿ya? Al que habíamos hecho acá. Entonces voy a desglosar la raíz de 4 y voy a decir, bueno, si yo tomo dentro de la raíz, todo esto está dentro de la raíz, -1 multiplicado, ok, -1 en raíz multiplicado por raíz de 4. Si tú esta desglosada lo calculas, te vas a encontrar con esto, porque menos uno, al venir a multiplicar a 4, lo va a convertir en -4. Y sabemos que en multiplicación las reglas nos dicen que podemos separar. No hay problema cuando dos cantidades se están multiplicando en separarlas en raíces independientes. Entonces aquí tengo la raíz de -1 y aquí tengo la raíz del valor 4 que se ha quedado positivo. La raíz de -1
es lo que nosotros conocemos como el raíz de, o como el número imaginario. Entonces aquí reemplazo raíz de menos uno por i y raíz de 4 que es 2 al cuadrado. La raíz de 4 es equivale a un 2. Por lo tanto, 2 por i me queda 2i como el número imaginario. Aquí lo más importante a no olvidar es pues este detalle, ¿no? Vamos a anotarlo, que la raíz cuadrada de menos uno siempre es i. Eso es lo que por ahora es suficiente que vayamos recordando. ¿Ok? La raíz cuadrada de menos uno es un i. Entonces, sí, vamos a volver a la imagen anterior porque nos faltan algunas más. Creo que con eso estaríamos concluyendo. Bueno, acá finalmente tenemos en la clasificación al número complejo. Ya no hice un desglose para este número porque está, vamos a decir, es el universo más grande. El número complejo tiene encerrado al número real, ¿sí? Y tiene al número imaginario, ¿no? El número complejo resulta de combinar un número real que puede ser racional, irracional, entero o natural, ¿sí? Como estamos viendo aquí, tomaron el 3, combinarlo con un valor imaginario o con un número o una cantidad imaginaria. Aquí, por ejemplo, dice 3 más 4i, ¿sí? Obviamente el i como número imaginario está multiplicando al 4. Entonces, con eso ya tenemos una buena visión de lo que son la clasificación de los números dentro de la matemática, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, ¿no? ¿Listo? Entonces pasemos al siguiente punto. Vamos a avanzar. Nos tocaría ir al punto 4 del capítulo 1 que dice operaciones aritméticas, ¿no? Bueno, ¿saben qué me gustaría? Me gustaría que ustedes me indiquen qué operaciones aritméticas conocen. No sé si alguien se anima y me habla, así no me siento tan solita. Yo hice. ¿Perdón? Suma, ok, creo que escuché, ¿sí? Ese símbolo de suma está aquí en mi cuadrito, ¿sí? Ahí está la suma. Esa es una operación aritmética, ¿sí? La resta, la multiplicación, la división. De hecho, estas son las cuatro operaciones aritméticas básicas en las matemáticas, ¿sí? En esta parte vamos a comenzar primero reconociendo los símbolos básicos de la matemática y luego vamos a ver qué son las operaciones aritméticas con números enteros y luego también vamos a observar las operaciones aritméticas con el número fraccionario, ¿sí? Entonces, creo que está de más hablar de estos símbolos, ¿no? Suma, resta, producto y división, porque ya los conocemos de, pues, de cursos previos en cuando vimos matemática eh, de colegiatura, ¿sí? Entonces no me voy a detener con estos símbolos que los conocen bastante bien. Me voy más bien con símbolos de las matemáticas que necesitamos reconocer ahora que vamos a hacer operaciones que probablemente no han visto, ¿sí? La igualdad, creo que no necesito aclarar, también lo conocen de lo que es la matemática. Entonces, hasta ahí creo que vamos bien, ¿sí? Entonces, la primera fila no me preocupa porque son símbolos que ustedes traen ya pues de la colegiatura. Pero de este otro grupo, me gustaría preguntar si, por ejemplo, no reconocemos alguno. Miren, yo voy a tratar de desglosar algunos porque no es necesario escribir nada. Miren, desigualdad, cuando dos cosas no son iguales, no ocupamos. Aproximado. Aproximado es, por ejemplo, cuando decíamos, no sé, 3.141516, ¿sí? Y yo pongo ese símbolo de aproximado y le digo que es cerca de 3.1416, ¿sí? Entonces utilizo el símbolo aproximado cuando la cantidad no está exacta, ¿sí? No, no está exacta, pero está muy cerca. Es, vamos a decir, aproximado, ¿ya? Vamos a borrar eso y
se hace esta banderita con su rayita abajo. O sea, no es igual, pero es aproximado. ¿Qué más? El símbolo más menos lo ocupamos normalmente es cuando sacamos raíces cuadradas, cuando la cantidad puede ser positiva y también negativa. Esto va delante de una cantidad numérica. El símbolo de infinito, eso es importante que reconozcamos. Recuerden que eso lo han visto ustedes en el plano cartesiano. En el plano cartesiano, por ejemplo, ustedes solían dibujar, ¿no es cierto? El eje Y, el eje X, ¿sí? En el eje X solían ustedes poner, por ejemplo, 1, ¿no? 2, 3 en los positivos. Y por acá iban, por ejemplo, los negativos. Y como esto va hasta el infinito, ¿no? Hay que recordar, para este lado está lo positivo, ¿sí? Y para este otro lado está lo negativo, ¿no? Entonces, como no podían enumerarlo todo, solían utilizar ese símbolo que indica infinito. Aquí le poníamos infinito positivo. Ese enganchadito no lo puedo dibujar muy bien con el lápiz de acá, de la computadora, pero es este que estamos viendo aquí, ¿sí? Y a este le decíamos va hasta el infinito negativo, ¿no? Porque no olvidemos de que acá las cantidades estaban escritas, ¿no? Cada cuadrito es una división, 1, 2, 3, hasta el infinito positivo. Acá, -1, ¿sí? -2, -3, hasta el infinito negativo. Ese era el eje X y este otro era el eje Y, ¿sí? Entonces, pues nos servía para eso. Los números, todos los conjuntos de números que hemos visto son infinitos, ¿ya? El símbolo de factorial, ahí es donde quisiera saber si pues les es familiar el factorial, no sé, a ver, alguien me comenta. ¿Conocen al símbolo del factorial? ¿Nadie se anima o nunca lo han visto? A ver, más fácil. ¿Será que alguien me dice cuánto es el factorial de 3? O sea, estoy tratando de rebobinar porque así también me doy cuenta que símbolos de las matemáticas hay que repasarlos. ¿El factorial del 3 alguien sabe? ¿Cómo lo calculamos? ¿Tampoco recuerdan? Les cuento que el número factorial es otra sucesión, así como Fibonacci, pero es una sucesión más fácil. Bueno, seguramente en álgebra lo van a ver más desglosado, pero yo se lo voy a dar desde el punto de vista práctico, ¿no? Entonces, de repente partimos del mismo número y lo multiplicamos por su antecesor. ¿Quién es el antecesor del 3? ¿Qué número está antes del 3? El 2. Y ese 2 lo multiplicamos por su antecesor. ¿Quién está antes del 2? Está el 1. Hasta llegar a la unidad. Entonces, si tú haces estas multiplicaciones sucesivas, 3 por 2, 6, por 1, 6, tú dices que el factorial del 3 es un 6. La misma cosa si tú calculas el factorial de un 4, ¿sí? Partes de la misma cantidad y lo multiplicas por su antecesor, que es el 3, por el antecesor del 3, que es 2, por el antecesor, que es el 1. O sea, se hacen las multiplicaciones hasta llegar a la unidad. Y, por ejemplo, 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24. Entonces ahí estoy calculando el factorial simple. No está en este grupo de símbolos, pero no se extrañen si en algún momento se encuentran con un factorial del 3, pero doble, ¿sí? Y pues este no es que primero calcule el factorial del 3 y al resultado le calculo el factorial. No, es factorial doble, tiene otra operación. La operación parte del mismo número, 3, multiplicado por dos veces el antecesor, restar los dos antecesores a el 3, ¿sí? En pocas palabras, 3 menos 2 es 1. Y esto es 3, ¿sí? Entonces, el antecesor es como que si partías de 3, a 3 restarle 1, llegaba a 2, a 2 restado 1, llegabas a 1. Pero en el factorial doble se le resta 1, 2. En realidad, doble significa porque se le resta 2. 3 menos 2 es 1. Y ya llegaste a la unidad y ya tenés el factorial doble. El factorial doble del 4, ¿cómo sería?
Hay que restar de 2 en 2, ¿sí? Sería el 4 menos 2, 2 menos 2 sería 0, pero como se hace 0, si tú lo llevas hasta esa operación del 0, se te va a anular. Entonces, en lo que es el número par, no llega hasta la unidad, llega hasta el, vamos a decir, máximo hasta el valor del 2. Entonces, aquí tienes 4 por 2, que son el 8. Entonces, tenemos también la definición del doble factorial. ¿Listo? Y bueno, en álgebra van a aprender un poquito más sobre esta sucesión de productos que estamos armando y por ahora solamente reconocer el significado que tiene su propia operación de cálculo. Creo que con eso ahora voy a intentar avanzar a estos otros símbolos que ya son más conocidos. Creo que eso lo voy a dejar ahí y me voy a concentrar por aquí. Cuando queremos hacer comparaciones, utilizamos el menor, miren, él sí apunta para la izquierda, el mayor, menor o igual, mayor igual, y finalmente aquí en este grupo hay un símbolo muy conocido que es el sumatorio. No sé si alguien lo ha visto en matemáticas, al sumatorio, ¿no? El sumatorio se utiliza también mucho en álgebra, les cuento. Oye, se fue una página a la anterior. Aquí. Se utiliza mucho en álgebra, entonces, ok, voy a darles una fácil para que no se olviden, ¿sí? Para entender. El símbolo de sumatorio tiene este contexto. Y con lapicitos azulito. A ti te ponen lo siguiente, te dicen. Calcular el sumatorio desde i comenzando en valor de 1 hasta 5, por ejemplo. Y aquí te dicen de i. Y ahí es donde estamos usando el sumatorio. Te están diciendo que sumes de 1 a 5 el valor de i. ¿Qué significa eso? Significa para nosotros que te está pidiendo sumarizar y comenzando en el límite inferior que es 1, 1, hasta llegar a 5 y el sumatorio va de 1 en 1, más 2, más 3, más 4, más el 5. ¿Y cuánto es eso? 1 más 2 son 3, más 3 son 6, más 4 son 10, más 5 son 15. Entonces, eso es lo que representa el símbolo del sumatorio. Va a ser la suma desde un límite inferior hasta un límite superior de los valores consecutivos y bueno, normalmente eso es lo que entendemos por sumatorio. ¿Listo? Creo que de este grupo lo voy a marcar a ese porque ese es el que normalmente no lo recuerdan. No se preocupen que vamos a hacer ejercicios enseguida, solo estoy explicando a grandes rasgos, ¿ya? Estos símbolos que a veces no los reconocemos. De aquí también eh, pertenece, normalmente esto es para conjuntos, nosotros no vamos a estudiar conjuntos, pero aquí está el pertenece, no pertenece, no sé si recuerdan que en algún momento anteriormente estuve hablando de que, por ejemplo, el 5 pertenece a los naturales, ¿sí? Pero, por ejemplo, el menos 5, ¿sí? No pertenece a los naturales. ¿Sí? Menos 5 no pertenece a los naturales. ¿Sí? Entonces, esos símbolos creo que no hace falta aclarar más. La raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada que la vamos a estudiar más adelante con lo que es concepto de radicación y potenciación. El valor absoluto. Wow, ese se me estaba pasando. Definitivamente es necesario que lo estudiemos. Aquí lo vamos a agregar. El valor absoluto, vamos a decir, es la representación de una cantidad negativa, ¿ya? El valor absoluto es una cantidad que no lleva signo, eso es, ¿sí? Entonces, normalmente cuando me hablan de valor absoluto hacen esto, ¿no? Dicen, el valor absoluto del 3 es 3, ¿sí? Pero el valor absoluto de menos 4, voy a borrar eso porque está muy mal. El valor absoluto de menos 4, una cantidad negativa,
Normalmente se contempla que esto no tiene signo, pero el valor absoluto es como que lo contemplamos como positivo, vamos a decir, no trae signo delante, ¿sí? Entonces es importante también reconocer este concepto o recordarlo de alguna manera, ¿ya? Otro símbolo es el porcentaje. De este no voy a poner ejemplo, es más conocido el uso del porcentaje y tenemos varios ejercicios más adelante. Tenemos la definición de una función, pero no lo vamos a ver nosotros, esto se va a ver en álgebra. La operación de unión entre conjuntos, también en álgebra, la intersección de conjuntos en álgebra, la integral que va para cálculo uno. eh, esta sí, los agrupadores, el paréntesis, el corchete y la llave nos permiten agrupar operaciones de cálculo para priorizar operaciones. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver toda una parte donde vamos a aprender a interpretar cómo se leen los símbolos de agrupación, como el paréntesis, corchete, dentro de las cantidades o las expresiones matemáticas. ¿Ya? Con eso hemos terminado los símbolos matemáticos que vamos a estar viendo a lo largo del tema. Ya creo que me he concentrado en cosas que normalmente hemos olvidado. El concepto de sumatorio, factorial, el concepto de valor absoluto, el concepto de valor infinito. Son cosas que normalmente pues olvidamos y pues ahí ya lo desglosé en un resumen, vamos a decir, un poquito rápido. Eso es una, vamos a decir, una introducción a lo que está viniendo más adelante, ¿ya? Muy bien, pero para entender estos símbolos, hay necesidad que recordemos lo que ellos llaman algunas veces la regla de signos. Aquí vamos a ponerle un titulito, le voy a poner acá un título cuando corrija esta diapositiva, regla de signos, ¿sí? Hay que empezar a hacernos ya un formulario. Y les cuento que esta es la primera cosa que debe ir en su formulario. Si es que no lo recuerdan, hay que hacerlo para volver a familiarizarnos con estas reglas que le llaman regla de signos. Es esta tablita que está acá. Esta tabla se basa en que manejamos los signos para cantidades, vamos a decir, para operaciones más bien de cálculo, ¿no? Entonces, la pregunta es, si tengo operación de suma, pues es como que todo es positivo, ¿no? Pero cuando combino el positivo con el negativo en suma y resta, el signo va a tener una influencia en el resultado, porque el resultado tendrá que arrastrar un signo. Mucho peor todavía en las operaciones de multiplicación y división. Entonces, de repente, estas reglas de signos nos ayudan a salir de dudas cuando no sabemos del comportamiento del signo. Entonces, vamos a empezar con las operaciones más simples. Tengo la operación de suma, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, está diciéndome, o el cuadrito intenta para nosotros interpretar y decir, signos iguales en suma, el resultado va a ser positivo, ¿sí? Cuando hago la operación de suma, si los signos son iguales, se repite el signo positivo. Entonces, si los signos, por lo contrario, son negativos, o sea, estoy sumando dos cantidades que son negativas, como acá, entonces, si las dos son negativas, el resultado va a ser también un signo negativo, ¿ya? Entonces, si son de iguales signos, en resumen, se respeta el signo en el resultado, ¿sí? Si son iguales signos, se respeta el signo del resultado en la operación de suma y lo mismo en la operación de resta, ¿sí? Si son signos iguales, se respeta la suma. Si son signos diferentes, se respeta el signo que es menos. Acá hay un error, lo voy a corregir, ¿ya? De repente podríamos, vamos a decir, simplificar esto porque se ve igual y medio confunde porque parecen cosas diferentes, pero en el fondo es lo mismo. Tanto en la suma o en la resta, lo que se hace es respetar el signo que lleva cuando los signos son iguales, ¿sí? Entonces aquí es todo positivo, pues el resultado es positivo. Acá es todo negativo, el resultado es negativo. Y lo mismo en la operación de resta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la multiplicación? Acá como que hay que aprenderse ya una regla.
¿sí? Y es hacer el producto. Yo recuerdo que cuando lo aprendí me dijeron, ¿no? Más por menos es menos. Entonces, eh, voy a leerlo en el sentido vamos a darle de izquierda a derecha, ¿sí? Menos por más es menos. Más por menos es menos. Entonces, aquí lo que va a mandar, eh, perdón, en el producto, quiero ir por acá. Estoy chipadísima con las operaciones. Voy a volver a repetir para que no haya confusión. Acá una. Mire, signos iguales, se conserva el signo. ¿Sí? Aquí no hay duda en la suma y la resta. ¿Listo? Pero ¿qué pasa en la multiplicación y la división? En la multiplicación, signos iguales, también respeto. Más por más es más. Menos por menos es más. Ah, acá no es lo mismo a la operación de suma. En la suma tenías menos, menos, el resultado es negativo. ¿Por qué? Porque se respeta el mismo signo. Pero en la operación de multiplicación nosotros decimos más por más es más. Menos por menos es más. Y la división arrastra lo mismo. Más dividido entre más es positivo, menos dividido entre menos es positivo. Entonces de aquí sale una regla para lo que es la operación de multiplicación que dice signos iguales, el resultado tendrá signo positivo. Entonces eso podemos anotarlo inclusive, que lo vean un poquito raro, pero ahí está, ahora sí. Ok, entonces aquí por ejemplo, en la suma, signos iguales, se respeta el signo en el resultado, ¿no? Y esta regla es también para la resta. Entonces, suma o resta. Va con la misma regla. Signos iguales, se respeta el signo en el resultado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en la operación de producto y división? Signos iguales, el resultado es positivo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero en la suma con signos iguales? Por ejemplo, tú podrías tener eh, más 5 más 7. ¿Sí? El 5 es positivo, el 7 es positivo, son signos iguales. Entonces es como que respeto al signo y yo hago 5 más 7 es un 12. 12 positivo, respeto al signo. Pero también si tuviera, por ejemplo, menos 3 y menos 7, ¿sí? Son signos iguales, por lo tanto respeto el signo. Va a tener que ser negativo. Menos 3 y menos 7 son menos. Pero en el producto y la división pasa algo un poquito distinto, porque tenemos que jugar con la operación, ¿sí? Menos, voy a tener que encerrarlo, ¿sí? Menos 5 multiplicado por menos 7, por ejemplo. Ahí para que no se pegue, menos 5 multiplicado por menos 7. Son signos iguales, dice la regla, el resultado va a ser positivo, pero ¿de dónde viene? Menos por menos es más. 5 por 7, 35. Pero también esto se va a cumplir si fuera 5 positivo multiplicado, o perdón, 3 positivo, ¿sí? Multiplicado por 7 positivo. Son signos iguales. Positivo, positivo. Más por más es más. 7 por 3 es 21. ¿Sí? Entonces de ahí viene la regla que en producto y división, si los signos son iguales, siempre queda positivo. Pero ahora veamos el otro caso. ¿Qué pasa si la suma o la resta, signos diferentes? El resultado queda con el signo del mayor, ¿sí? El resultado queda con el signo del mayor. ¿Cómo podría ser un ejemplo de esto? Por ejemplo, estamos en no sé, menos 7 o menos 7 más un 11. El mayor es positivo, entonces el resultado va a restar el signo del mayor. Y luego la operación, como son signos diferentes, se va a restar. A 11 hay que quitarle 7. 11 menos 7 son 4. ¿Sí? Entonces, ahí va. También podríamos decir, no sé, otro diferente, decir no sé, un 8 menos
4, por ejemplo, ¿sí? Más 8 menos 4, ¿sí? Si no tiene signo delante, se supone que es positivo, entonces no es necesario poner, ¿sí? Más 8 menos 4. El signo del mayor es positivo. Entonces, nuevamente, me quedaría con un positivo y 8 menos 4, al 8 quitando 4, me quedo con 4. Voy a tener que volcar el ejemplo para que nos demos cuenta del caso opuesto, ¿no? Entonces voy a volcar nada más, aquí voy a decir 4 menos 8. Ahora estoy poniendo que el 4 es positivo y el 8 es negativo. 4 menos 8. El mayor es negativo, entonces se va a quedar con el signo negativo el resultado. Y al 8, al quitarle 4, me quedo con 4. Entonces ahí está un ejemplo de lo que pasa en suma resta con los signos. Se queda con el signo mayor. Pero ¿qué pasa en multiplicación y división cuando tenemos el caso de que los signos son diferentes? Si los signos son diferentes, el resultado va a ser, vamos a decir, negativo. ¿Ya? Siempre, ¿no? Va la misma regla que vimos aquí, ¿sí? Aquí habíamos dicho, menos por menos da más por más da más, pero ahora, por ejemplo, acá vamos a poner signos diferentes. Menos 3 multiplicado por más 7. 3 por 7 son 21, pero voy a hacer el signo. Más por menos, menos. Signos diferentes, se queda negativo. 3 por 7, 21. Lo mismo también va para la operación de división. Si, por ejemplo, tengo más 8 dividido entre menos 2, más entre menos, igual que la regla del producto. Signos diferentes se queda con signo negativo. Ahí está. 8 dividido entre el 2 son 4. Menos 4 el resultado. Con eso ya tendríamos más claridad sobre la regla de signos que está en esta tablita del lado derecho de la pizarrita. ¿Ya? Vamos a grabar este apuntecito que estamos haciendo. ¿Tiene alguien alguna duda? ¿Ninguna? Yo les voy a pasar luego el PDF, resumen, y en tema de las materias va a estar lo que se llama el PowerPoint que yo ocupo, ¿ya? Porque estoy guardando las capturas de pantalla donde lo que estoy explicando está anotado para que ustedes le den una repasadita a esto que estamos generalizando. ¿Listo? Ok, y ahora lo vamos a borrar todo. Vamos a hacer un stop, un minutín. Y ahora vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. Vamos a hacer un repaso de algunos símbolos, porque como no me han estado contestando, creo que hay muchos símbolos que todavía necesitan trabajar, pero pues aquí hice, vamos a decir, una especie de autoevaluación de lo que hemos estado explicando y vamos a intentar que por lo menos una de estas preguntas cada uno me responda, ¿ya? Vamos a hacerlo en orden. Van a mirar en el lado izquierdo está una columna y en el lado derecho está otra. Entonces aquí vamos a hacer parejas, ¿ya? Dice 61, 65 mayor o igual, ¿no? Tengo que buscar a la derecha un valor con el cual coincida la expresión 65 mayor o igual que quién en derecho. Entonces, para que nos entendamos, por favor, acá voy a hacer números. A este le vamos a poner que este es el primero, este es el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Son 8 a la derecha. Ojo, si no va con nadie, me pueden decir, no, nadie es la pareja de este valor. Entonces, ahorita en este momento estoy buscando la pareja del 65 mayor igual que quién. Estamos ahorita, vamos a marcarlo acá. 65 es mayor igual que cuál. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué cuál? El concepto de mayor o igual significa que tengo que encontrar un valor que sea mucho menor que 65 o máximo llegue a ser igual.
Entonces, dígame cuál de esos valores puede coincidir con la expresión, o sea, con qué completo la expresión, a eso me refiero. Por ejemplo, Sería 3 es mayor o igual que el 8. ¿Y aquí con cuál iría? El uno está muy bien, Nelly. El uno puede ser, ¿no? 65 es mayor o igual que 65. Nelly, tienes razón. De hecho, yo lo hice con eso. Pero ahora me gustaría que alguien me diga con cuál más pudiera ir este valor. O sea, está bien con uno, pero con el primero, pero ¿con quién más podría completarse esa expresión? 65 es mayor o igual que quién más. ¿Hay alguna 7, opción? ¿Qué cuál, perdón? igual a 55. Ya. Fíjate que si yo pego este 50, igual a 55 delante de esto, no me va a cuadrar, porque va a decir 65 mayor igual a 55. Entonces, no, no está cuadrando. Si este 55 le quitara el igual que tiene adelante, sí, pero fíjate que tiene este signo, entonces esto completa otra cosa. El 7 no, pero hay alguien más. ¿Quién más puede entrar dentro de esta? Me falta uno. El El 3, 4, el 4 y el 5. 65 es mayor que 105, sería el 5 porque es un aproximado. pero tiene el símbolo de aproximado delante. No cuadraría que yo escriba 65 mayor o igual, aproximado 65. ¿Nadie, nadie? Miren, el signo ya está aquí, el símbolo. El 3. El 3, pero 65 es mayor o igual que 120. No, ¿verdad? 65 es muy chiquito. 65 no es mayor o igual que 120, entonces no con el 3, tampoco El con el 8. 4, pero ¿con quién? El 8. El 8 está bien, ahora sí, 65 mayor o igual que el 3. Perfecto. Le voy a hacer porque esta no la había rayado, lo hice muy rápido. Como me dijeron virtual, lo tuve que hacer así. Bueno, ese va a ir con ese, ya lo voy a aumentar después en la diapositiva. Pero hay alguien más que también puede entrar dentro de esta. Hay uno más que sí le cuadra bien. 65 mayor o igual que quién más. El 6 Perfecto. Ahí ya tenemos completo. Esa expresión cuadra con esos tres. ¿Sí? Muy bien. Creo que ha sido el único que es así. Veamos el siguiente. Analicemos ahora a esta expresión. 65.0001 es un separador de fracciones, de decimal, ¿ya? La parte entera es 65, la parte decimal es 0001. Ahora, lo que yo estoy buscando es con qué completo esa expresión. con el Ahora, aproximado de 65. Aproximado 65. Ahí es donde lo ocupamos. Muy bien. Está perfecto. El 65 está aproximado de 65. Ese estaba ahí. Es el único que le pusimos porque está el signo de aproximado. Perfecto. Y este creo que es un poco difícil porque creo que no lo han visto mucho. Me falta el sumatorio. Yo hace un momentito expliqué cómo interpretar el sumatorio. sería igual al 7 55. El 7. Muy bien, vamos a revisar si tiene razón. Si yo desgloso este sumatorio, significa sumar los números de 1 a 10. ¿Sí? Aquí lo estoy anotando nada más para revisar. 1, más 2, 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 9, más 10. Pero les cuento que ahí ya estoy cansada. Aprovechando que ya lo estamos viendo, este símbolo del sumatorio, van a ver en la materia de álgebra, lo van a estudiar este simbolito. Les van a enseñar que ya hay una fórmula que lo inventó Gauss, ¿sí? Un matemático de los años, creo que es el siglo XV, Gauss. Hay una anécdota que pues dice que le pidieron a Gauss que haga el sumatorio de los números naturales, de los 100 primeros números naturales, o sea, de i igual 1 a 100 le pidieron. Y Gauss dijo que era muy difícil, muy, muy aburrido.
Entonces, en vez de aburrirse haciendo la operación de suma en su tablita, le creó la fórmula de Gauss. La fórmula de Gauss dice que el sumatorio de 1 a un valor n lleva esta fórmula. El primero, que es 1, más el último del sumatorio aquí es 10, ¿sí? El primero más el último. Multiplicado por cuántos elementos hay entre 1 y 10. ¿Cuántos hay entre 1 y 10, jóvenes? ¿Cuántos elementos hay entre 1 y 10? ¿Cuántos hay entre 1 y 2? No entiendo. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos hay aquí en la rita? Si, por ejemplo, te digo 1,2, un conjunto de dos elementos, ¿sí? Yo te pregunto, ¿cuántos elementos hay ahí? Dos. ¿Hay? ¿Cuántos hay? Dos. Dos elementos. Son dos elementos, ¿sí o no? Si yo digo 1,2 son dos elementos. Pero ahora si estoy diciendo 1,2, 3, 4, 6, o sea, si estoy hablando de 1 hasta un valor n, ¿sí? N, ¿cuántos elementos hay ahí? ¿Cuántos hay? N elementos. Ahora sí me entienden, ¿verdad? Entonces, si estoy diciendo de 1 a 10, ¿cuántos elementos hay de 1 a 10? La respuesta es, ¿qué cosa? 10. Ahora, 10. Muy N. bien. ¿Sí? De 1 hasta llegar al valor del 10, hay 10 elementos. Perfecto. Entonces, Gauss dijo, el primero, 1, aquí lo vamos a aclarar, el primero es 1, más el último, que es 10, multiplicado por cuántos elementos hay. Ahorita me calcularon ustedes que es 10. Todo eso siempre, siempre dividido entre el 2, dijo Gauss. Entonces, 10 más 1 es 11. 11 por 10, 110. Dividido entre el 2, 55. Y gracias a que él se aburrió, nosotros tenemos esta fórmula que es muy conocida en sucesiones sumatorios, ¿sí? Es la primer, vamos a decir, es la primera propiedad de los números sumatorios, ¿ya? Me adelanté un poquito a álgebra, pero se ocupa mucho en cálculo este símbolo para representar sumas, ¿ya? Entonces, si buscan la historia de Gauss, van a encontrar la historia de esta formulita. Bueno, entonces la respuesta para este sumatorio, tenía razón su compañero, es el 55. ¿Ya? Vamos con el porcentaje ahora. El concepto de porcentaje. Ay, 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 se movió. Se movió. Ya. El concepto de porcentaje. Ahora pasemos a este otro. Dice, ¿cuál representa el 3% del 10, de 100? No sé si alguien... El 8. ¿Cuánto es El el 3? 8. El El 8. octavo. Muy bien. Muy bien. Estoy contenta porque no me siento sola ahora. Ya, el 3% del 100 es 3, que sería el octavo de la lista. Muy bien, perfecto. ¿Cómo se calcula un porcentaje? ¿Sabemos todos cómo se hace? Les pregunto para que pues lo explique si es que nos acordamos. ¿Quieren que les haga acuerdo cómo se calcula un porcentaje? ¿O lo saben? Se puede hacer con la regla de tres simples. Correcto, con la regla de tres simples, ¿sí? Eso que aprendieron en el cole, la regla de tres simples, con ese se puede hacer. Se me borró, ¿no? El otro que estaba al ladito. Lo voy a actualizar un minuto, denme, y enseguida le aplicamos a un ladito la regla de tres simple para que se acuerden, ¿ya? Se perdió el enganche donde decía que esto es igual a el primero más el último multiplicado por el número de elementos, todo dividido entre el 2. Y esto es igual a 55. Entonces esto era para el sumatorio, ¿no? Encerrarlo.
Este era el concepto del sumatorio, ¿sí? Que lo tenemos a la derechita. Listo. El porcentaje normalmente lo resolvemos con la regla de tres simple. Por ejemplo, tú dices, a ver, 15, un valor X, ¿sí? El número es el 100% de la cantidad, ¿sí? Pero si tú quieres saber a qué equivale, por ejemplo, el 5%, si tú quieres saber a qué equivale el 5%, pues la incógnita queda en este lado. Entonces tú dices X. X va a ser el 5%, que lo puede calcular por la regla de tres simple, donde cruzamos. La fórmula se resuelve cruzando. El que va cruzando la X pasa a denominador. X va a ser igual entonces al producto cruzado de los otros dos. 15 por el 5%, eso va en el numerador, y en el denominador va a ir el que cruzó a la X, que en este caso es el 100%, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ajustar un poquito, y es acá donde ya pues le decimos, por ejemplo, si esto era una fracción, ahora toca simplificar, el porcentaje aquí se va a anular, y por lo tanto esto va a ser igual eh, a ver, 15 por 5, ¿cuánto es? ¿Alguien me lo puede multiplicar? 30, 60, 75, ¿puede ser? Sí, ¿no? 15 por 5 es 75 en el numerador, y en el denominador va a quedar el 100. Lo cual, si tú resuelves, no sé si alguien me lo puede resolver, ¿cuánto es 75 entre 100? 0.75. Correcto. Es el cero que lo aprendemos a recorrer, ¿verdad? Muy bien. 0.75, ¿sí? Muy bien, entonces, pues ya tenemos nosotros la fórmula de la regla de tres simple para operación del porcentaje. Y sí, el 3% de 100 es 3. Si ustedes aplican la fórmula, te vas a encontrar con el 3, que es el que respondió la compañera, ¿ya? Y esto es para la regla de tres simple, que hay que recordarla. No la vamos a usar todavía. Está al final, en el último tema, está el repaso de estas formulitas que estamos viendo acá. Luego, el 5 factorial. Ese sí lo expliqué antes, ¿no? En la diapositiva anterior estaba. Entonces me gustaría saber si alguien tiene claridad sobre el 5 factorial, con cuál va a ir. Factorial de 5. ¿Qué hay que hacer para encontrar el factorial de 5? Multiplicarlo con sus antecesores. 1, 5, Correcto. 4, 3. Y sería el 320. Muy bien. El factorial del 5 hay que empezar de 5 por 4 por 3. Hay una fórmula y una definición formal, pero no es el objetivo ahorita. Lo van a ver en álgebra. Si haces esas multiplicaciones sucesivas, esto te da 120, ¿sí? Y con eso puedo responder sería el número 3, ¿no? Factorial del 5, el número 3, ¿ok? Ahora me encontré con el factorial doble de 7. No sé si lo pueden calcular, pero la definición dice que doble significa que en vez de restar 1, se resta 2, o sea, son dos anteriores, ¿no? Se multiplica el número por, por dos anteriores a él, por dos anteriores a él, y así sucesivamente. Entonces, si me hablan de un factorial del 7, que es impar, seguro voy a llegar a la unidad. Parte de 7, menos 2, 5, menos 2 son 3, menos 2 son 1, y hasta ahí. Son 3 por 5, 15, 15 por 7, ¿cuánto es? 105. Exacto, 105. El factorial doble resta 2, ¿no? Aquí miren, resta de 1 en 1, pero este resta de 2 en 2. Solo hay que tener cuidado con el impar, ¿no? El par, perdón, ¿no? Para no volverlo cero porque se desaparece. El par debe detenerse en el último
eh, en el último valor par para no llegar a cero. Entonces, este va a ir con el número 4. Y finalmente, el constante de pi, si es que no se veía bien, es el constante de pi, que es el único que sobró, que es el número 2. Y con eso ya tenemos todas las posibilidades a los resultados, ¿ya? Lo vamos a capturar. A veces hay ejercicios en el examen también hay que tomar en cuenta en el cual hay más de una posibilidad. En estos de pareo, incluso puede haber uno que no tenga su par, ¿no? Y normalmente en el enunciado se dice, ¿no? Recuerde que puede haber casos en los cuales no hay pareo, ¿sí? Vamos a grabar esto y creo que con eso hemos concluido. también va, Ujú. dicen, va a haber casos así como este que uno va a ver varios resultados. No, en pareo, me refiero cuando hay ejercicios de pareo, como este, Ya. emparejar, Mm. en el enunciado hay que leer porque se nos da a veces la condición de que puede haber uno que no tenga pareja o que haya doble también. Entonces hay que A mirar ver, todas las posibilidades. O te dicen, ok. tienen único par, ¿no? Entonces hay que leer el enunciado para saber si hay esa posibilidad. ¿Listo? Ya, entonces lo que voy a hacer es grabarlo y lo puedo borrar ya la pizarrita, ¿no? Para ver qué nos toca la siguiente clase. Vamos a ver. La siguiente clase vamos a ver operaciones aritméticas enteras. Y pues para esto ya hemos hablado un poquito de la regla de signos, ¿ya? No estoy muy segura si nos da el tiempo. Sí, ya se nos fue el tiempo. Vamos a quedar en este ejercicio, operaciones aritméticas enteras, y el objetivo de esta otra diapositiva ya no es enfocarnos en los símbolos, nos vamos a enfocar en la regla de signos que habíamos estado analizando en el primer cuadrito, ¿ya? Entonces, este tema es un poquito corto, ¿ya? Después de operaciones aritméticas nos toca operaciones fraccionarias y creo que nos faltan 3 puntos nada más y con eso vamos a concluir este tema 1, ¿ya? Si hay alguna pregunta, por favor, no duden en preguntar. Voy a cargar un práctico, estoy preparándolo, pero seguramente se va a activar recién el día jueves. Sin embargo, ya esto va a estar en plataforma hoy al final del día. Mañana ya lo van a ver en plataforma lo de hoy, más el tema número 1 que va a ir apareciendo de a poquito en plataforma. ¿Listo? Entonces creo que con eso nos veríamos el día jueves. Espero que ya no esté con el clima tan feo como hoy y nos podamos ver en el aula, ¿ya? Pasen buenas noches, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, Licen. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Buenas noches a todos.